¿Sabías que el pago de alimentos para los hijos comprende no solo el sustento, sino la habitación, el vestido, la educación, la movilización y la salud? Para establecer los montos de una pensión alimenticia hay que comprobar las necesidades de los hijos, por lo que usualmente los juicios por pensiones pueden, si hay acuerdos y voluntad de las dos partes, llevarse un promedio de 6 meses en ser arreglados. De hecho, a veces ni siquiera es necesario estar divorciados, sino que solo hay que acudir a la instancia correspondiente a solicitar que al padre o la madre que no cubre las necesidades básicas de los hijos se le comience a descontar el pago provisional de los alimentos. ¿Sabes cuáles son los procesos para pedir pago de alimentos? ¿Estás enterado de en qué caso se puede pedir el pago retroactivo de los alimentos? Hoy responderemos tus dudas respecto al pago de la pensión alimenticia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, vamos a hablar el día de hoy de la pensión alimenticia y sobre todo lo que nos interesa muchísimo en este programa de los martes, que tú sabes perfecto que está enfocado a la familia, es darnos cuenta que también es importante a nivel familiar enterarnos de todos los temas jurídicos que nos atañen. Porque como ya les estábamos diciendo a los que se conectan a través de Facebook Live un poquito antes de entrar al aire, la verdad es que de repente nos hace falta esta información, no porque nos vayamos a divorciar, pero para que estemos enterados de cuáles son nuestros derechos, sobre todo cuáles son nuestras obligaciones, a qué cosas son a las que tenemos que atender. Y si estamos en el proceso de divorcio, pues que no nos agarre de sorpresa toda esta situación y que podamos, cada uno de las partes que se están separando o que se están divorciando, saber qué es lo que nos corresponde, cuáles son nuestras responsabilidades y evitar todos estos pleitos. Estábamos escuchando ahorita justamente la voz en off que acabas de escuchar, donde decía que, bueno, a veces se tardan 6 meses y nos preguntábamos aquí, bueno, ¿qué pasa en esos 6 meses? La gente está en el refrigerador, no come, no duerme, no hace nada, no necesita salir a la calle. Claro que las necesidades continúan y sin embargo son ausencias de periodos largos en los cuales los papás, las mamás no se ponen de acuerdo y los únicos perjudicados pues son los niños en la mayoría de los casos y la familia en general. Así es que creo que es un programa muy interesante, quédate con nosotros, va a estar buenísimo. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien, muy buenos días. Ya leyéndolos por todas las redes sociales, recuerde que tenemos nuestra transmisión en Facebook Live, también nos pueden seguir a través de, bueno, de la televisión, por supuesto, pero en la transmisión además tenemos, para que nos contacte el centro de contacto con la audiencia, nos puede seguir en Instagram y mandar un mensaje, nuestros tweets, ya también aquí algunas dudas están surgiendo a través del Twitter, así que, bueno, pues todos estos medios de contacto con usted para que pueda aprovechar la presencia de nuestros invitados especialistas y sean resueltas algunas de sus dudas. Por supuesto que sí. Y bueno, le damos los buenos días a nuestras queridas compañeras, las intérpretes de lenguas de señas mexicanas, perdón. De señas, lengua de señas. Sí, de lengua de señas. Trabalenguas. Sí, discúlpenme. Lía Vadillo y Istiel Caneda. Chicas, les mando un beso a las dos. Y bueno, por supuesto al público que nos está acompañando el día de hoy. Gracias por tomarse la mañana y estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Un poquito más adelante estaré platicando con algunos de ustedes sobre algunas dudas que tienen y, por supuesto, platicarnos cómo lo han vivido ellos. Y el día de hoy está aquí con nosotros. Tenemos a Teófilo Abdocuri, ustedes ya lo conocen. Es juez séptimo del proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Cristina. Gracias por la invitación nuevamente. Y bienvenidos todos y esperemos disipar algunas dudas porque siempre habrá muchas. Claro, pero bueno, el público está contento de que estás aquí porque siempre nos queda como muy claro Siempre cada que vez. vienen, Sí. quedan resueltas varias. Resueltas varias. También está con nosotros María Elena Horta, ella es abogada, litigante y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, que también ustedes igualmente ya la conocen. María Elena, qué gusto tenerte por muchísimas aquí. gracias. De verdad, me encanta venir a estos programas porque sé que son de orientación al público y son muy benéficos. Se necesita información, Sí, pero sí, información fidedigna, Exacto. que eso es lo más importante. Fidedigna, tienes toda la Sí. razón. Y actualizada. Claro, actualizada. claro, por supuesto. Actualizada, porque de repente sí, eso también nos pasa, que eso es otra de las razones por las cuales lo hacemos regularmente, porque las leyes van cambiando. Sí, por supuesto. Y no nos enteramos. Y en materia familiar, bueno, han tenido 1000 cambios, ¿no? Exactamente.
Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Miguel Francisco Jiménez Hernández. Él es mediador privado certificado con fe pública número 186 de la Ciudad de México. Ya hemos platicado de la importancia de esta nueva profesión, bueno, recientemente, no tan nueva, pero sí muchas personas todavía no la conocen, que es el mediador privado. Así es que bienvenido, Miguel, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación, Cristina, Sandra. La verdad es que es un gusto compartir el foro con ustedes, con los maestros, y sobre todo también felicidades por el tema, porque es muy importante la difusión jurídica y sobre todo cambiar el lenguaje. El derecho no es para los abogados, el derecho tiene que ser para todos, para la ciudadanía, y que se enteren de qué derechos tienen. La verdad es que felicidades por estos temas. Sí, muchísimas gracias. Tienes razón. O sea, el tema es para toda la familia, para toda la ciudadanía, y curiosamente tenemos como cierta represión a veces si no nos acercamos, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Y bueno, Sandy, también tenemos a otras personas que van a estar respondiendo las inquietudes, ¿no? Si nos quieres explicar. En un momentito vamos a, durante el programa va a haber abogados que van a estar respondiendo sus dudas. Puede usted comunicarse al centro de contacto con la audiencia, los teléfonos aparecen en pantalla, pero bueno, es el 5166-4000, y va a estar el licenciado Martín García Beltrán respondiendo a sus dudas. Más adelante les daré más información, pero vayan ustedes comunicándose y en vivo a lo largo del programa podrán ser resueltas algunas de sus preguntas. Así que pues es un servicio importante y que pueden aprovechar. Sí, es importante, ¿no? También tenemos al licenciado Ricardo Rubio, abogado en materia familiar. Van a ser 2 abogados los que nos van a estar ayudando. Uno de ellos nos va a estar ayudando con todo lo que ustedes tengan de dudas en Facebook Live, y el otro va a estar en el centro de atención a la audiencia, que ustedes pueden llamar y él va a poder estar respondiendo sus dudas a partir de este momento. Así es que, por favor, no lo duden en hacerlo a través de las 2 vías. Una es a través del teléfono y la otra es a través de Facebook Live. Un poquito más adelante, Sandy va a ir a entrevistarlos para que más o menos nos vaya platicando, ellos nos vayan diciendo cómo están las llamadas, cuáles son las dudas que ustedes van teniendo, y entonces, bueno, creemos que este programa va a estar como muy redondito porque van a tener la posibilidad de hacer sus preguntas, ¿no? Y bueno, te pido que me acompañes a ver el siguiente material que justamente es la introducción a pago de pensión alimenticia. Acompáñame. ¿Estás a punto de divorciarte y tienes hijos? Seguro que ya te han comenzado a llegar los consejos de qué pedir al juez, y a lo mejor habrá quien hasta te haya dicho: quítale hasta la risa, déjalo en bancarrota, que te pague las vacaciones para ti y para tus hijos. Pues bien, en el tema del pago de alimentos hay cientos de dudas. Algunas de ellas son: ¿puede el padre solicitar para él pensión alimenticia a la madre y pago de alimentos para sus hijos? Los hijos mayores de 18 años que reciben pensión alimenticia, ¿están obligados a tener buen comportamiento para mantenerla? ¿En qué caso se les puede retirar a los hijos mayores de 18 años el pago de alimentos? Si viví en unión libre, mis hijos y yo tenemos derecho a una pensión alimenticia. Como verás, cada caso es muy particular, por lo que la educación jurídica a nadie le cae mal, y menos cuando están de por medio los hijos y su derecho a recibir alimentos. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a ir explorando el ABC del pago de alimentos para hijos y padres. Bueno, pues muy interesante que vayamos pues entendiendo de qué estamos hablando. Y fíjense que cuando hablamos de pagos de alimentos, una de las dudas que surgen es la siguiente: el pago de alimentos para mis hijos y para mí, ¿solo lo puedo pedir si estoy legalmente casada o legalmente casado? Y bueno, por eso nosotros creemos que es importante primero hacer un repaso de los derechos y obligaciones que contraemos cuando formamos una unión conyugal. Y bueno, pues para después ver qué es lo que implica esto de los pagos de alimentos. Entonces, esta es una de las dudas, Teófilo. ¿El pago de alimentos para mis hijos y para mí solo lo puedo pedir si estoy legalmente casado? No, en lo absoluto. O sea, actualmente hay muchas relaciones familiares, ¿no? Lo que es el concepto del matrimonio, lo que es el concepto del concubinato, hay sociedades en convivencia, y entonces esas relaciones que de una u otra manera se han generado a lo largo de los años, el que tiene el derecho a reclamar alimentos, pues es aquel que no provee al hogar económicamente. Tenemos en el caso concreto los matrimonios del mismo sexo o de distinto sexo.
los concubinatos en las mismas circunstancias, no se diga las sociedades en convivencia. Pero no solo ello, o sea, los alimentos también se pueden reclamar, aunque no se estén viviendo juntos con una relación familiar, simple y sencillamente por cuestiones de sucesión o de herencia. O sea, los alimentos se pueden reclamar en cualquier momento cuando yo tenga la necesidad de reclamarlo. A mi pareja, a mis hijos, a mis padres, porque es una secuencia de derechos que a veces desconocemos porque no nos los informan en los medios como es Diálogos en Confianza o en las escuelas a nivel primaria, secundaria, preparatoria, y desconocemos cuáles posibilidades tenemos por ese temor a acudir ante la autoridad. Entonces, cualquiera de nosotros, cualquiera, puede reclamar alimentos cuando tenemos la necesidad. ¿Y cómo sabes cuando tienes la necesidad? ¿A qué te refieres con tener la necesidad? Porque posiblemente alguien que nos está viendo dice, bueno, pues a mí me hace falta dinero y si el abogado, el juez me está diciendo que le puedo reclamar a mis hijos o le puedo reclamar a mis padres, lo voy a hacer. ¿Cómo saber en qué casos? ¿Y a qué se refiere con alimentos? Porque no es nada más comida, ¿no? Bueno, alimentos ya lo dijeron en uno de los conceptos que se manejaron, no nada más es comida, es educación, es salud, es vivienda, es vestido, es esparcimiento, que va conjuntado con algo a veces que se nos olvidan las obligaciones de crianza, que es el amor, el afecto, la armonía que debe de haber dentro de un núcleo familiar. Y aun cuando haya una separación, debe existir esa estabilidad emocional para el buen desarrollo de los hijos. Ahora, ¿a qué me refiero precisamente con el pago de alimentos y quién puede reclamarlo? La ley lo denomina como acreedores alimentarios. ¿Quiénes son los acreedores? Los menores de edad, todos los menores de edad, los mayores de edad, hijos que estén estudiando dentro del nivel que les corresponde o por alguna circunstancia no pudieron estudiar que se tendría que demostrar, porque por ahí venía una pregunta, puede ser hasta los 24, 25 años, pero siempre y cuando estén estudiando, ¿no? No tienen que terminar su maestría, su doctorado, porque a veces creemos que como sigo estudiando a mis 35 años, mi papá y mi mamá me tienen que seguir pagando. No, terminando una carrera de nivel licenciatura es más que suficiente para que se pueda cancelar la pensión alimenticia. ¿Quién más? Así es como la ley lo dictamina. O sea, ¿yo estoy obligado como papá a pagarte hasta la carrera? Hasta la mayoría de edad y dentro de la mayoría de edad en adelante, de acuerdo a distintas tesis de la Corte. La Corte ha resuelto, la Corte es la máxima autoridad en el Poder Judicial, ha resuelto que mientras se siga estudiando en los niveles que corresponda, en lo que respecta al que está estudiando, claro, porque hay otros casos, pues se tendría que agotar el término de una carrera dentro de los límites que se terminan las carreras en los Estados Unidos mexicanos, que son los 23, 24 años. De hecho, ahora ya terminan a los 22 o 23 años. Pero hay casos excepcionales, ¿no? O sea, eso también se tiene que calificar por el juzgador. O sea, el hecho de que tengas 24 años no te la tengo por qué cancelar. Tendría que ver cuáles fueron las circunstancias que provocaron que no siguieras estudiando. Tenemos a los interdictos, que son las personas que tienen un problema sensorial, un problema psíquico, un problema físico, que también son acreedores alimentarios, se les tiene que pagar alimentos, aunque sean mayores de edad. También tenemos, aparte de los menores de edad, las personas adultas. Los padres están obligados a darle alimentos a los hijos están obligados a darles alimentos a los padres. Yo escucho mucho en los juzgados, y yo creo que los abogados también, oiga, señora o señor, ¿apoyan con alimentos sus hijos a ustedes? No, es que mi hija no puede porque ya se casó. Es que mi hijo tampoco puede porque ya hizo su vida. No, están obligados con 5 pesos, con 100 pesos o con 1000 pesos o la cantidad que sea, de acuerdo a sus posibilidades, de apoyar a los padres. O sea, es todo un conglomerado que se puede reclamar. Y les agrego, porque a veces se desconoce, si la pareja, hombre, mujer, porque también el hombre puede reclamar alimentos, o sea, en una igualdad de circunstancias, ya hay quien se dedica al cuidado de los hijos y al hogar. Claro. O porque hay insuficiencia en lo que recibe como empleado de algún lugar. O sea, también tendremos que considerar eso, porque hay gente que se dedica al servicio doméstico y gana 400 u 800 pesos al mes. Eso no es suficiente para poder vivir. Entonces, el marido o la mujer están obligados a apoyarlo. Bueno, pero aquí hay principios en materia de alimentos. Uno de ellos es precisamente posibilidades, necesidades. Es un binomio indisoluble. Yo puedo necesitar todo, pero si mi deudor alimentario no tiene para cubrirme todo, entonces hay que ver
cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus necesidades. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que nos encontramos en materia de alimentos. No hay un criterio para que el juzgador diga tanto va a ser de pensión alimenticia. No hay una fórmula. No hay ninguna Sí, fórmula. eso qué interesante Entonces, y hay que ponerlo como un poquito más claro, porque sí es cierto, o sea, yo puedo, desde mi perspectiva, decir necesito más cosas. Por ejemplo, Claro. tal vez necesito un coche más grande o tal vez necesito comer algo que es más caro. Digo, lo estoy poniéndome Sí, así, sí, pero sí, así sí, sí, sucede, así ¿no? es. Y de repente del otro lado la persona a la que se lo estoy demandando, que puede ser mi hijo, puede ser mi papá, puede ser Así mi es. expareja, etcétera, pues tal vez no puede darme eso que yo creo que me estoy Claro. mereciendo. Precisamente por eso tenemos que atender a este principio de posibilidades, necesidades. Hay que tener un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre se necesitan muchas cosas. Ahora, los alimentos es todo lo necesario para el desarrollo integral del ser humano y originalmente era la protección hacia los menores de edad que no podían solventar sus propios recursos. Eso es originalmente. Posteriormente se ha ido modificando y ha habido alguna amplitud que sí es necesaria, como el caso que decía el señor juez, de las personas afectadas de sus facultades mentales, que no pueden valerse por sí mismos, los adultos mayores, que toda su vida se dedicaron a crear a los hijos y a gastar en los hijos, y cuando los hijos son flamantes profesionistas, se olvidan de que tuvieron padres y los dejan en la inopia, es más, hasta les quitan lo que tienen, ¿no? Sí, Entonces, esa es una situación muy grave. Ahora, las mujeres queremos todos los derechos, pero no queremos las obligaciones. Por eso es de que se dice, no, pues el papá tiene la obligación de pagar alimentos. No, los alimentos son proporcionales y este es otro principio que tiene la figura del pago de alimentos. Proporcionales a que si hay varios deudores alimentistas, como puede ser el papá, la mamá, entonces es parte, según sus ingresos y según sus posibilidades, lo que van a pagar tanto el padre como la madre. Se hacía alusión a de que actualmente se ha cambiado toda esta, digamos, este rol de género que nos ha impuesto la sociedad, en que la mamá se tiene que quedar en la casa a cuidar a los hijos y el papá se tiene que ir a trabajar y tener los recursos materiales. No. Ahora el papá se puede quedar en la casa y el papá puede exigir el pago de una pensión alimenticia si la mujer es la que está trabajando y la que está generando recursos. Afortunadamente ya ha permeado un poco esta mentalidad en la sociedad, pero todavía es difícil. Claro. Todavía Ahora, es a mí me difícil gustaría si aceptarlo. aclaramos, por ejemplo, las diferencias entre matrimonio, concubinato y sociedades de convivencia. Ah, claro. Porque para ustedes es como claro, pero tal vez las personas que nos están viendo dicen, bueno, la fórmula que yo estoy viviendo, no sé ni cómo se llama, pero no tengo derecho a nada, ¿no? Y que también ahí en No, esa sí. parte, yo me gustaría añadir, la Corte, quien ha estado interpretando y generando otra serie de amplitud de derechos, o bueno, reconociendo una amplitud de derechos, es muy importante también reconocer que primero se parte de que tiene que haber una relación familiar. Ya decían concubinato, parentesco, matrimonio, pero también ya hoy en día se están reconociendo que hay un principio de dependencia. Si hay un tema de dependencia y esta dependencia se genera, entonces habrá la obligación de satisfacer o de pagar una pensión alimenticia. A ver, ¿a qué se refieren con eso? Un poquito más de ejemplo. Digo, hay un caso, un antecedente por ahí me parece, no me acuerdo si fue en Nuevo León o en Sonora, donde ya en algún momento se reconoció, digo, no hago apología donde una persona teniendo una relación extramarital generó una dependencia para con una pareja. Digo, ese precedente, sin ánimo de morbo, genera una situación interesante porque justo se reconoce el tema de los alimentos, que es una dependencia. Es decir, si yo genero una dependencia de una persona y esa persona tiene esta necesidad porque yo así se la generé, entonces estará esta obligación de pagar una pensión alimenticia. Eso se refiere, para aclarar, no sé si sí, sea conveniente, sí, por a lo favor, que se sí. denomina relaciones de hecho. De hecho, claro. O sea, cuando se tienen varias relaciones, pero tiene que Cuando operar hay la una buena, mafia, tiene no. que operar la buena La fe, buena ¿no? fe, claro, de la sí. persona con quien se juntó conmigo, yo me junté con ella, que desconocía la existencia Claro, de un de otra matrimonio, relación. claro. Y se Sí, tiene sí. derecho a una especie como de indemnización. Algunas legislaciones a nivel nacional la refieren. Pero es un poco difícil Eso es por el complejo, momento, no, por mi eso. experiencia, hasta Digo, el momento no ha llegado no se da, pero lo que ningún voy es planteamiento. con Sí. esa parte de la dependencia. Y que también aquí un punto bien importante. La parte o la regulación de los alimentos y cuánto hay que dar. En la Ciudad de México tenemos, y eso es homogéneo
en muchos estados. Dependencia y capacidad y necesidad. ¿Cuánto puedes dar? ¿Cuánto necesitas? Bajo la idea también de que la capacidad que yo tenga como deudor de pagar no tiene que generar la pensión un empobrecimiento. Es decir, yo no puedo quedarme sin nada por pagar pensión. Pero aquí es importante que también se asesore la gente sobre cómo se encuentra legislado en cada estado. Es decir, en función del domicilio, tenemos estados, como por ejemplo el Estado de México, que nos marcan un porcentaje ya ahora sí que tasado. Vamos, bajo los principios de proporcionalidad y capacidad nos dice, lo mínimo que se puede pagar es esto. Sí es importante tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque en función de dónde nos encontremos, si es un matrimonio, dónde se hizo, dónde se estableció el domicilio conyugal, en el caso de menores, dónde se encuentran los menores o dónde está el acreedor, pero sí hay que tomar en cuenta esta parte de dónde y cómo se regula en cada entidad. A ver, un detallito que yo creo que es importante. Aclarar. Nuestra Constitución, yo creo que todos hemos escuchado de la existencia de la Constitución de este país. Sí. En su artículo primero habla de derechos humanos. Claro. O sea, es el respeto a los derechos humanos de todas las personas que forman parte de esta nación. Si hay alguna ley, una ley cualquiera que sea, de México, Nuevo León, Estado de México, Yucatán, que atente contra los derechos humanos, estoy hablando que los alimentos es un derecho humano. Claro. Yo, juez, no tengo por qué aplicarla, y voy a decir que no la voy a aplicar. En el caso concreto, desconozco que está tasado en el Estado de México, donde desconocía yo esa situación, pero suponiendo que el Estado de México dice que para una persona son 10% del salario, para dos, 15, para tres, 20, pero yo me estoy percatando, de acuerdo a como decía la maestra, que está desproporcional lo que vas a recibir, porque es mínimo e insuficiente ese artículo, esa ley. Yo, juez, la dejo de aplicar. Claro. Y aplico las leyes generales, en el caso concreto, el respeto a los derechos humanos y al interés superior de los menores y de la familia. Claro. Por supuesto. Fíjate que en materia de conceptualizar... Sí. Me gustaría que nos aclararan esto de matrimonio, concubinato. Eso era lo que yo iba precisamente a conceptualizar. Matrimonio es el vínculo conyugal que existe cuando van ante el juez ante el juez del registro civil y firman el acta de matrimonio y ahí se establecen capitulaciones matrimoniales y se establecen las obligaciones. O sea, sabemos exactamente cuándo empieza y sabemos exactamente cuándo acaba, porque se puede acabar por muerte, por divorcio, por nulidad. Ese es el matrimonio, es la situación jurídica que en lo personal yo considero es la más segura para cualquier pareja. Segundo, el concubinato. El concubinato es una unión de hecho con consecuencias de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo nos llevamos muy bien, vámonos a vivir juntos. Entonces vamos a hacer vida en común como si fuésemos matrimonio, pero no tenemos ningún impedimento para casarnos, ¿sí? No tengo otro matrimonio, no soy tu hermano, o sea, no hay ningún impedimento, pero decidimos no casarnos, por eso se dice que es una unión de hecho. Y si tenemos un hijo, ya está perfectamente establecido el concubinato, o si vivimos más de 2 años en forma pública, pacífica, continua. O sea, cuando hay un hijo, ya todavía se formula más, se acredita más. Se acredita el concubinato. ¿Sí? Y de lo contrario, bueno, pues tendrás que acreditar en alguna otra forma que existe esa unión y que vivieron permanentemente y que no hubo ningún impedimento para contraer matrimonio, sino simplemente lo hicieron pues porque sí quisieron, ¿no? Ajá. Ahora, hay uniones de hecho muy interesantes, las sociedades de convivencia. Cuando no había posibilidad de que personas del mismo sexo contrajeran matrimonio, entonces se generó una ley que era las sociedades de convivencia y se refería a 2 personas, independientemente de lo que fuera. Yo siento que la ley de sociedades en convivencia ya dejó de ser práctica en razón de que se modifica la definición de matrimonio. Exacto. Sí, como decían antes, ¿verdad? Se acata pero no se cumple. Ya está en desuso. Entonces, sí, ya está en desuso. ¿Por qué? Porque cuando se modifica la definición de matrimonio, que antes era la unión de un hombre y una mujer en las que se deben apoyo. Bueno, originalmente era para procrear la especie. Después se modificó y dijo para que haya apoyo, ayuda mutua y demás.
Y actualmente pues es la unión de dos personas, el matrimonio, entonces ya no tiene razón de ser la sociedad de Ahora, convivencia. antes de que y luego pasemos- viene ¿Cuál? una última, muy Una última. interesante, que es lo que muchas personas despectivamente llaman el amaciato. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un impedimento para contraer matrimonio, por ejemplo, estás casada, pero decides irte a vivir con otra persona. Entonces, eso no es ni matrimonio ni concubinato, Ni sociedad. ¿verdad? Ni Ni sociedad. sociedad de convivencia, ese es un amaciato. Pero bueno, pues ahí sí que es la Amaciato, situación. dices que hay personas que le llaman amaciato, ¿qué otro nombre se usa? Ahora muy ¿Amante? elegantemente relaciones de hecho. Relaciones Ah, ok. de hecho. No, bueno, para que pudieran ser, sepamos, ¿no? Pero Ahora- fíjate que los que están en esa situación, pues generalmente es una situación de mala fe, generalmente, y entonces no tienen derechos. Ahora, ahora que estamos hablando de las diferentes formas de pareja que existen, entonces también puede haber concubinato en las relaciones entre dos mujeres y entre dos hombres. Sí, Sí, por claro, supuesto. También. claro. Y bueno, sociedad de convivencia ya la aclararon y por supuesto también amantazgo. Ahí en el, Sí, en el sí, tema, por perdón, Porque si supuesto. están también. casados Así y no es. se han divorciado y se van a vivir con otra Así persona, es, están viviendo así es. amantazgo. Eso es importante saber. Sí. Es para todos. Aunque yo nunca he visto que alguien te diga, te presento a mi amacio, ¿verdad? No. No, siempre dice, te presento a mi esposa, que además tampoco es correcto el término, porque Tampoco. esposa es el que tiene esponsales, el que tiene una promesa de matrimonio que ya está derogado en la ley, porque ya veo que me está viendo el juez así, está derogado en la ley desde hace mucho tiempo, porque realmente el término correcto es mi cónyuge, Ah, porque ok. tengo un vínculo conyugal. ¿Esposo con él. allá no? ¿Ni esposo? No, cónyuge. Más bien eso es una Cónyuge. costumbre Pero pues sí es Sí. una de carácter costumbre que se religioso. tiene, ¿no? Sí, también se dice a mi Sí. mujer, Sí. mi Sí. señor. O sea, es mi propiedad casi casi. ahí en- Claro, claro, pero Pero sí ahora hay que con los aclararlo derechos porque humanos- es que de repente hay personas que se autoengañan Así diciendo es. es que soy Así cónyuge o es mi esposa y es mi Sí. esposo y no es cierto. Me quiero divorciar, pero si nunca te has casado. Nunca te has Y casado. precisar en el matrimonio, en el concubinato y en Y las lo que sociedades en convivencia. Se generan Hay derechos los alimentarios y derechos sucesorios. alimentarios. Así es. Se generan esos derechos. Se generan, fíjense, en Sí. esos O sea, tres. se pueden Ahora, reclamar. Es muy importante con los saber eso. hijos menores de edad, independientemente de la forma en que se hayan sido procreados o del tipo de unión, tienen todos los derechos, absolutamente todos. Aunque pues sean sí. del amasio o Sí. de la masia. Ajá. así Con Poder eso, de ese matrimonio. con eso nos vamos a quedar, creo que quedó muy claro. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Y aquí estoy, ya me trasladé a nuestra oficina en donde nos acompaña el licenciado Ricardo Rubio, abogado en materia familiar. Él ha estado siguiendo toda la transmisión a través de Facebook Live y está dando respuesta a algunas de las dudas. Ahorita vamos contigo, Ricardo, nada más que les voy a adelantar el programa de mañana, que también es en vivo, en miércoles. El tema va a ser, todo lo dejas para mañana. Si ustedes son de las personas que suelen postergar, posponer, pues no se lo pierdan porque hay algunas estrategias que les pueden ayudar a ir organizándose y a verdaderamente cumplir lo que se proponen en este inicio de año. Es un buen tema, así que vayan pensando cuáles son sus dudas y no se lo pierdan mañana miércoles. Retomando con nuestro abogado, estábamos leyendo en redes sociales, que si nos haces un resumen de lo que más están preguntando y sobre todo hay un caso en donde nos preguntan si ya falleció el esposo, si se puede pedir pensión a los tíos o a los que quedan en vida, a los familiares que quedan en vida para atender las necesidades de un niño, de un joven hoy de 13 años, un chiquito. Ok. La audiencia en realidad tiene muchas preguntas, en las cuales una es cómo, cuándo y dónde se puede peticionar la pensión alimenticia. Otra, quién o quiénes están obligados a darla. En qué lugar debo de acudir o qué tipo de persona a la que me puede brindar esa asesoría y la documentación que yo tengo que presentar para que pueda peticionarla. Esas son las preguntas más que del auditorio, que tienen como que saber qué documentos, qué lugar, dónde, qué persona realmente me puede brindar la asesoría correcta y realmente poder acceder a ese servicio que en realidad es mutuo. La pensión alimenticia está obligada tanto padres a hijos y viceversa, hijos a padres. Cuando en algún momento llega a fallecer algún padre, los hijos pueden pedir pensión alimenticia a los hermanos de ese papá,
o de esa mamá. Como el caso particular Como el caso que nos están preguntando. preguntando. Asimismo, también puede un hijo que no en su vida conoce a su papá y que llega el momento en que lo localiza, puede él pedir lo que es el juicio de reconocimiento de paternidad, la afiliación, asimismo lo que es la pensión alimenticia retroactiva por todo aquel tiempo que el papá dejó de ver a ese menor de edad. Hay otro caso que en ocasiones ya tienen la pensión, perfecto, pero resulta que el señor desaparece, deja de darla y tal vez en su momento ya sea cuestión de que el señor dejó de trabajar, pero al juzgado nunca comunicó, y en su momento también el hecho de que simplemente se desconoce su localización. Ahí es donde de cierta manera la señora o el señor puede peticionar a sí mismo, el juicio de lo que es una pensión retroactiva por la omisión de haberla dado este señor o no haberla proporcionado, y asimismo también pedir la localización del señor. Entonces, porque justamente, y que nos ayuden también allá en el panel, hay algunas preguntas en este tema. ¿Qué hacer si yo no localizo al padre de mis hijos, si me lo niegan sus familiares, si ya no trabaja donde antes trabajaba? Todo esto nos quedaría pendiente, Cris, y a nuestros invitados en el estudio, y aquí vamos a seguir nosotros retomando el Facebook y las líneas de contacto con ustedes. Comuníquense y aprovechen la presencia de nuestro abogado. Claro que sí, mi Sandy, muy importante. Y antes de entrar en esos puntos en particular, ya aclaramos, bueno, las diferentes formas que existen de, digamos, matrimonio, amaciato, concubinato, todo esto. Ahora lo que queremos ver es si las personas saben si hay diferentes tipos de divorcio, porque es muy importante que sepamos en dónde estamos parados y no nos engañen. Pero antes de que nos los digan nuestros invitados del día de hoy, quiero que me acompañes a ver este sondeo que salimos a la calle a preguntar. O sea, ¿tú sabes cuántos tipos de divorcio hay? ¿Cuántos tipos de divorcio conoces? Vamos a ver qué nos dijo el público. El divorcio legal, el divorcio necesario y el divorcio obligatorio. Express y otro por voluntario. El necesario. El que es de común acuerdo, tal vez. El que estaba vigente hace poco en la Ciudad de México es el divorcio express, pero ese consiste nada más en la separación de las personas, quedando pendiente la liquidación de la sociedad conyugal. Divorcio de mutuo acuerdo. El divorcio por mutuo acuerdo, divorcio necesario. El del común acuerdo. La verdad conozco el divorcio tradicional, el divorcio express y hasta ahí, creo que son los únicos por el momento. El voluntario y el involuntario. Bueno, pues como ustedes pueden ver, se dicen muchas cosas, pero entonces parece que no sabemos realmente frente a qué estamos, y aquí nuestros invitados un poco se rieron. Vamos a ver por qué. Es que es muy interesante, fíjate, la falta de información. Mira, depende del criterio, puede haber dos tipos de divorcio: el divorcio administrativo y el divorcio judicial. El divorcio administrativo es cuando vas ante el juez del registro civil, no tienes ningún problema, tus hijos son mayores de edad o no tienes problemas de pensión alimenticia y ya te pusiste de acuerdo en cómo vas a dividir tus bienes, entonces contentitos de la mano llegan con el juez del registro civil y hacen su petición de que se quieren divorciar. Es por mutuo acuerdo, por supuesto. Luego es el divorcio judicial. El divorcio judicial en casi todo nuestro país puede ser o necesario o voluntario. Necesario cuando tienes una causa y entonces tú le dices al juez que quieres el divorcio porque tu cónyuge incurrió en alguna situación que no permite que continúe el matrimonio. Y el voluntario cuando van los dos y lo hacen, ese es en materia judicial. En la Ciudad de México actualmente y en algunas otras entidades de la República es el divorcio sin expresión de causa, que es lo que llaman popularmente como el divorcio express, que tú presentas tu solicitud acompañada de un proyecto de convenio y aquí pues no hay ni actor ni demandado porque pues es una solicitud. Entonces el juez le avisa a tu contraparte que tiene 15 días para contestar a ver si está de acuerdo
Y si dice que sí está de acuerdo, pues ya decreta el divorcio. Si dice que no está de acuerdo, pues también lo decreta, ¿verdad? Y si dice que no quiere el convenio, pues lo decreta y ya después platican respecto del convenio, porque en ese proyecto de convenio se tiene que determinar la situación de los alimentos y la situación de los hijos y la situación de los bienes, por supuesto. Que una de las dudas que el público está teniendo también es que, bueno, antes nosotros sabíamos y escuchábamos que primero se arreglaba todo esto, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con los bienes? ¿Qué va a pasar con la pensión? Y después, entonces te divorciabas. Y ahora la gente se divorcia y entonces como que siente que todo lo demás se queda en el aire. Entonces, si ya nos divorciamos, ¿ahora cómo voy a pelear la pensión? Si ya me divorcié, entonces ¿cómo voy a pelear los bienes? O sea, ya me quedé sin nada, ya me vieron la cara, ¿qué pasó? Ahí hay un punto importante. Ya decía ahorita la licenciada sobre si el divorcio se puede llevar en sede judicial. La realidad es que cuando hay un tema que los vincule por tema de alimentos, hay cuestiones donde necesariamente se tiene que tocar base con un juez. Si hay menores, si hay deberes alimentarios, necesariamente se tiene que tocar base con un juez. Pero existe también la posibilidad de que a través de la mediación, un procedimiento de mediación que la Ciudad de México y en el resto de la República se está dando difusión a los mecanismos alternos, esto que es que la gente ya no necesariamente vaya a juzgado, sino que a través de un mediador, un conciliador, dependiendo del Estado de la República, pueda la gente dialogar y resolver sus propias controversias, sin necesidad de acudir con un juez. De ahí que entonces para un divorcio se puede hacer un convenio donde se resuelva guarda y custodia, alimentos, régimen de visitas, liquidación de sociedad, todo se puede resolver en el convenio de mediación y ahora sí, ya nada más, si fuese el caso, acudimos con un juez para efecto de la pura declaración del vínculo, de disolución del vínculo conyugal. Oigan, y bueno, quiero presentarles a la maestra Lisette del Carmen Hernández Navarro. Ella es directora ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de la Ciudad de México. Lisette, qué gusto saludarte. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Y querías hacer un comentario justo de esto? Sí, ahorita que comentaba aquí mi compañero mediador, precisamente creo que previo, así como no forzosamente llegar al juez, los puntos que comentas y por el bien de niñas y niños, que es lo que vemos desde el enfoque de derechos de la infancia, se debe priorizar. O sea, ya la cuestión de los adultos debe de dejarse al final, ya se terminó la relación, creo que hay que pasar por el duelo, ir con otro tipo de especialistas, pero sí ir más allá y dejar de tomar a los niños o a las niñas como rehenes, porque lamentablemente en los procesos judiciales, en el estira y afloje, los niños quedan en medio, los niños comienzan a ser como no visibilizados y cuando lo son se sienten culpables porque papá y mamá no llegan a un acuerdo porque ellos tienen la culpa por esta situación. Entonces aquí la mediación es parte importante y que los niños vayan acompañados y que su derecho de ser escuchados prevalezca para que ellos puedan ser parte de este proceso y que sea algo más sano. Entonces digamos que es lo primero que se resuelve. Ahora, al principio del programa estaban diciendo que a veces se tardan hasta 6 meses en llegar como al acuerdo de pensión. ¿Qué pasa con esos niños y esas niñas en ese periodo? O sea, ¿quién les da alimento? ¿Quién les proporciona todas sus necesidades? Normalmente el cuidador. Abundemos un poquito de lo que decía la maestra. Del divorcio. ¿Hay bilateral? Así le llaman. Que es el antiguo por mutuo consentimiento y que lo conocemos los jueces orales. Pero modificado. Trae la solicitud, porque aquí en la Ciudad de México el planteamiento de la disolución del vínculo matrimonial se da. Le guste o no le guste a una de las partes. Así de sencillo. Pero con nosotros ya traen la propuesta de convenio o traen un convenio celebrado en el Centro de Justicia Alternativa que lo ponen también a consideración. Entonces, este divorcio se lleva en un lapso rapidísimo. 1 mes, mes y medio, 2 meses exagerados, por los que tienen mucha prisa. El otro divorcio, que es el unilateral, es cuando reclama el antiguo necesario. Reclama uno de los cónyuges, él o ella, o él o él, o ella o ella. Y tienen que presentar una propuesta. Yo, Teófilo Abdo, presento mi propuesta de divorcio con tales elementos: custodia, alimentos, convivencias, cómo divido la sociedad conyugal. Y se manda a llamar a juicio a la otra parte. Y dirá, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si están de acuerdo con el convenio y reúne todos los requisitos, se aprueba. Si no están de acuerdo, pues se divorcian y viene un trámite inmediato
para efectos de aprobar o no aprobar ese convenio, pero no quedan en estado de indefensión, que es a lo que voy. Eso es importante saberlo. Hay medidas provisionales. Los jueces estamos obligados a tomar medidas provisionales. Cuando tenemos todos los elementos, alimentos, custodia, convivencia, cuidado de los bienes para que no se dilapiden. Separación. Todo eso lo podemos hacer, separación de personas. O sea, cuando a mí me arrojan la información, yo debo de actuar, y como acertadamente lo decía la maestra al principio, nosotros tenemos otras facultades. Una de ellas se llama oficiosidad. Aunque no me lo pidan, advirtiendo lo que quieren, lo tengo que resolver. Si hay violencia y no me piden que cese la violencia, yo tengo que tomar una medida para que cese la violencia. ¿Y cuánto se lleva de esas cosas? Por ejemplo, en cuanto llega a ustedes esta petición, ¿en cuánto tiempo se hace efectivo? La medida provisional de alimentos en cualquier procedimiento, cuando se tienen elementos, es inmediata. Ah, ok. De hecho, hay una ventanilla, ya regresando un poquito atrás, en el primer piso del edificio de Plaza Juárez, que está enfrente del hemiciclo a Juárez, para que se presente quien tiene la necesidad de alimentos, con las actas de nacimiento de sus hijos si tienen hijos, con el acta de matrimonio si hay matrimonio, o simplemente con aquellos documentos que acrediten su concubinato, su relación. Se les da un cartón, se les canaliza a un juzgado de los 42 que están ahí, se les levanta una comparecencia y en ese momento el juez, teniendo los elementos, se determina el pago de alimentos provisionales. Hay casos extremos como el que escuchamos, que ya desapareció del mapa, que no saben dónde vive, que es un prángana, perdón la expresión. Pues reclamamos los alimentos a los padres de él, o a los hermanos. Toda una lista larga. Claro. Pero no quiere decir que si le reclamo a los padres, no tenga que reclamarle también a mis padres. Tiene que haber una proporcionalidad, no reclamar. Entonces son cuestiones que a veces desconocemos. En un principio se dijo. A mí me gustaría hacer dos o tres precisiones. Vamos a educarlos. La primera es que en materia de alimentos, cada estado de la República tiene su propia legislación. A ver, y nada más una pregunta que nos hicieron hace ratito con respecto a esto. Si yo me casé en el Estado de México, ¿me tengo que ir allá? No. Ah, ok. No. Si tú te casaste en el Estado de México y vives en la Ciudad de México, aquí lo puedo tramitar. La competencia del juez es del lugar en donde vive el acreedor alimentario. Ah, ok. Eso es, exactamente. No, esa es la primera precisión. Porque a veces, como nos están escuchando en toda la República, están tomando los conceptos que estamos vertiendo, pero es para la Ciudad de México. No es para Chihuahua o para otras entidades de la República. El acreedor es el que necesita los alimentos, el que tiene derecho a recibir los alimentos. Pero esto es a nivel nacional. Sí. A nivel nacional, porque si nos están viendo. Ese es el acreedor. Y el deudor es el que tiene la obligación de pagar los alimentos. Esa es la primera precisión. Segundo, originalmente en la Ciudad de México se había regulado el divorcio express, como le llaman, el divorcio sin expresión de causa unilateral. Había un procedimiento especial, hay un procedimiento especial para este tipo de divorcio. Con la práctica, a veces se presentan los dos y dicen, los dos nos queremos divorciar. Eso es el divorcio sin expresión de causa bilateral, y ahí sí tiene como dicen, así está la pelota en la cancha del señor juez, porque son en los procedimientos orales. ¿Cuáles son los procedimientos? Hay dos. El primero es la controversia de orden familiar. Ahí es en donde se demandan los alimentos, y la controversia de orden familiar en la Ciudad de México tiene un procedimiento rapidísimo en donde dicen tú demandas y el juez tiene la obligación de fijar pensión alimenticia. Aunque luego dicen, bueno, pues si no tengo elementos para fijarlo, ¿cómo le hago, no? Y el otro es cuando se demandan como vía accesoria en algún juicio principal, en donde dicen, por ejemplo, demando la pérdida de la patria potestad, pero también demando el pago de alimentos. O demando el reconocimiento de paternidad, pero también demando el pago de alimentos. Entonces, son situaciones un poco complejas que se van presentando, pero que la gente tiene derecho, ¿no? Claro. Ahora, así como decíamos que era posibilidades, necesidades, también podemos decir que los alimentos son bilaterales. El que los da, a su vez, en su oportunidad tiene el derecho a pedirlos y a exigirlos,
Por eso hablábamos de los Ahora, de los, dijiste la abuelos. Ciudad de México, Sí. pero ¿qué pasa en toda la República Mexicana? En algunas entidades ya está regulado. Por ejemplo, el divorcio sin expresión de causa, en otras no. Aunque, como decía el señor juez, los derechos humanos, de acuerdo con esto, hay un bloque de constitucionalidad en donde se establece que todos los jueces tienen la obligación de aplicar el principio que proteja más al indefenso. Nada más te voy a decir, derechos humanos son las prerrogativas que tienen las personas para tener una vida digna. Claro, sí. Hay Adelante, un punto por favor. importante. Sí hay estados donde todavía se regula el divorcio necesario, es decir, donde el legislador Debe dijo, haber una causa. solo me puedo divorciar o solamente te puedes divorciar por estas causas. También hay que... Todavía hay estados Bueno, que hay estados que lo sí. tienen, pero también hay que reconocer que la Corte ya dijo que todos esos estados, todas esas legislaciones que digan que para poderme divorciar tengo que comprobar una causal, todo eso es inconstitucional, es decir, que va contrario a la Constitución y al desarrollo de la persona. ¿Por qué? ¿Qué dice la Corte? No es posible que tú detengas la voluntad de la gente de estar casado con una persona exponiendo su vida, de manera que todos aquellos estados donde se prevea todavía un divorcio necesario es inconstitucional. De manera que la Corte lo que hace, la recomendación y lo que obliga es que tienen que llevar un proceso de divorcio sin expresión de causa. Cada estado se regulará a su manera, pero aquí sí es importante saber que el divorcio, quiera o no quiera la otra persona, haya o no haya causal, si uno ya no quiere estar bajo el solo derecho de ya no querer estar juntos, se va a dar. Ahora, los alimentos, ¿de qué manera se pueden regular? ¿De qué manera se pueden pactar o se pueden resolver? Uno es acudiendo a un proceso judicial u otro también es bajo la disponibilidad y voluntariedad de las partes, del que tiene que pagar y del que tiene que el derecho, bueno, lo pueden pactar y pueden hacerlo de manera voluntaria, sin necesidad de acudir a un juez. Justamente en esta parte de lo voluntario tengo una pregunta que nos hacen y que parece ser bastante frecuente. ¿Qué hacer con cuando ya está un convenio establecido en el divorcio, un convenio y está la pensión, pero nunca se cumple? Es decir, un mes sí cumple, otro mes no, o las cantidades varían. Esto durante mucho tiempo y concluye la pregunta diciendo ¿qué hacer con papás que aparecen y desaparecen? Hoy en día... En este caso se refiere al papá varón, el padre que aparece y desaparece para dar, para no dar, etc. Mira, de inmediato se le tiene que dar vista al juzgador. Es decir, los convenios, una vez que ya fueron elevados a sentencia, está muy claro que puede venir en una sanción. Entonces, la obligación es acudir y darle vista al juzgado y decirle, oye, está incumpliendo. Pero también esto puede irse a una cuestión penal. Una vez que se hace de manera consecutiva, ya a los 2 meses, tú denuncias penalmente el abandono. Y entonces, a la vez, das vista al juez en materia familiar e inicias una causa penal. Y aquí en la Ciudad de México, y ya se va a instaurar afortunadamente para todo el país, en el Internet, la lista de deudores alimentarios. ¿Cuándo se va a poner a nivel nacional? Ahorita ya se está en vista, no te puedo dar la fecha, es una cuestión de federación, pero la Ciudad de México ya tiene años que existe. Entonces, O sea, hay una lista donde dice fulanito no paga la pensión, incluso sutanito, para muchos sutanita. trámites ya se solicita. Es el decir, registro de deudores alimentarios morosos. Exacto. Y entonces tú vas y solicitas. Y lo impulsó Si Julieta tú Luján. denuncias, es decir, cuando es intermitente, como dices, aparece o no aparece, 4 meses incumplidos de manera intermitente, puedes ir a Pues denunciar. sí, ni modo que el niño coma un mes sí, Un mes 2 sí y no, un mes y no. luego otra vez. Si ya incumpliste 4 meses, pues ve y denuncia, ¿no? Pero Esa lo es otra de importante las- es darlo de vista del juzgador, de quien tiene la sentencia, hacerlo del conocimiento. Insisto, muchas veces es, no te doy dinero, no te dejo ver al hijo. Y entonces entramos en un estilo y afloje en el que el niño, como dices, tiene necesidades. Claro. Va a la escuela, tiene que comer. Ahorita vamos a platicar justamente eso, porque claro, es como un poco la herramienta que se utiliza o que utilizan papá o mamá para entonces obligar al pago de la pensión, que pues es necesaria, ¿no? O sea, Claro. porque pues ni modo que no coma, ni modo que no vista, etcétera. Pero antes de eso quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio y me voy a ir al público para platicar un poquito y algunas dudas que tienen ahí. Acompáñenme, por favor. Yo tengo 30 años, tengo una pequeñita de 2 años, 11 meses. Duré 4 años con el papá de mi hija en unión libre y bueno, quisiera que me orientaran porque quiero saber cómo le puedo hacer
ya que el día viernes esta persona me corrió de mi casa alrededor de la 1:30 de la mañana. Me quitó a mi hija. Hasta el día sábado yo pude recuperarla. Él estaba en estado etílico. En el municipio donde yo fui no me podían dar la ayuda porque decían que pues él es su papá, porque tienen los apellidos de ella. Hasta que pues ya un comandante de los mismos de ahí de la policía afuera fue el que me brindó el apoyo, me prestó una unidad para pues yo poder ir al rescate de mi hija. Al momento en que yo la saqué, él estaba pues la verdad muy tomado. Dialogamos con él y él aceptó que yo que pues yo tuviera a mi hija, pero por parte de él y de su hermana pues yo tuve amenazas. Él me dijo que si yo se la quitaba, él me iba a hacer un desastre y para recuperarla. Entonces pues vengo a ver de qué manera me pueden a mí ayudar, qué requiero yo para poder pelearle una pensión alimenticia para la manutención de mi niña. Y pues igual si me pueden explicar de qué manera yo puedo tener la patria potestad de mi hija. De novios duramos alrededor de 1 año. Mi niña tiene 2 años 9 meses, en unión libre vivimos 4 años y bueno, hasta donde yo tengo entendido, creo que ellos como menores de edad tienen que estar con la mamá hasta la edad de 12 años y pues también a mí medio me habían orientado, me habían dicho que creo que al pedirle yo la pensión, pues lógicamente él va a tener también derecho a verla y cómo sería más o menos, si me pueden decir, el régimen de visitas. El papá de mi hija es chofer de camión de transporte público de los camiones concesionados. Entonces, pues también quiero saber qué pasa si en algún momento él dice que no trabaja para poder solventar los gastos de la pensión. ¿Cómo le pueden hacer en ese caso o qué es lo que sigue? Mi mayor miedo pues es que me vuelva a quitar a mi hija. Y pues que ya no me la regrese porque me dijeron que si él me la quitaba, pues no se la podían pelear porque ella tiene los apellidos de él. Yo no le niego a él el que la vea, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues es su papá, pero pues sí a cargo de él pues ella no puede estar, porque él es una persona, lo repito, alcohólica y pues yo sé que la niña hasta cierto punto pues corre algún riesgo con él. Bueno, pues muy interesante lo que esta mujer nos está planteando y tiene como muchas dudas. Si quieren, por favor, responder. María Elena, ¿le quieres responder? Sí. Bueno, yo lo primero que haría sería demandar la guardia y custodia de la niña junto con los alimentos. ¿Por qué? Porque teniendo la guardia y custodia la señora y el señor se la llega a llevar, entonces incurre en un delito, o sea, no lo puede hacer porque es violación a una disposición del juez. A ver, perdón que te interrumpa ahí, pero es que la duda que ella tiene justo con respecto a esto es que a ella le dijeron que ella no puede hacer nada porque tiene los apellidos de él. No, o sea, ella sé, pero es importante que ustedes le digan al público que eso no es cierto, porque ese tipo de cosas que son informaciones erróneas y que es falta de información sobre jurídicamente cómo estamos parados, hace que las mujeres a veces crean que esto es verdad, que si ya los apellidos del marido, entonces yo ya no tengo nada que hacer ahí, por favor. Sí, mira, es muy común que se amenace con quitarle a los niños a la señora si ella no hace esto o no hace lo otro. Es digamos, el pan de cada día, ¿no? Lo importante es que las mujeres y, bueno, los hombres en su oportunidad también sepan que siendo ellos los progenitores o las madres, tienen derecho, precisamente, más bien tienen obligación de cuidar a sus hijos, tienen un deber de crianza. Y el niño o la niña tiene derecho a convivir con papá y mamá siempre y cuando no haya riesgo para ellos. Y en este caso, por supuesto que sí hay riesgo porque el señor, por lo que le estaba diciendo la señora, es alcohólico. Y entonces es un riesgo para la niña. Entonces, la cuñada y todos los demás no tienen por qué meterse en lo absoluto para nada. Y ella tiene derecho. Ella tiene derecho, pero tiene que demandar la guardia y custodia para que un juez le diga que ella es la que tiene el cuidado de su hija. Un agregado tenemos rápido. Una abuelita, ¿sí? Un agregado. Sí. Está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia federal y están las locales. Claro. Todos los juzgados en todas las entidades a nivel nacional tienen guardias y esas guardias significa que pueden acudir ante el tribunal. El juez que conozca o la jueza que conozca del asunto tiene que levantar una comparecencia. De inmediato. Para no entrar a otro rollo de comparecencias que ya podremos platicar. Entonces levanta la comparecencia y toma medidas inmediatas. Una de esas medidas puede ser que ella regrese a su domicilio, saquen a este señor del domicilio y le entreguen a su hija. Eso se hace de inmediato,
Porque lo que voy, con todo respeto, a que me hagan una demanda, se reclame, se va a pasar el tiempo y es peligroso. Hay riesgo. Para el Que menor, de hecho hay riesgo hay de vida. riesgo. Ella lo que comenta es justamente que fue con los policías, no le hicieron caso, pero hubo uno que sí le ayudó y así hay la que ir pudo al tribunal, sacar. tienen guardias penales, civiles, familiares. Todos los jueces tenemos a lo largo del año un día, 2 días, 3 días que tenemos que saber, pero siempre hay un juez de guardia. Importante saberlo. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, justamente vamos a seguir hablando de este tema. Tengo aquí algunas dudas que tienen aquí las mamás y los papás que se encuentran de este lado, que nos van a platicar un poquito, bueno, pues qué es lo que está sucediendo. Susana, tú eres abuelita y tienes algunas dudas justamente de qué se puede hacer con tu nieto o tu nieta, ¿verdad? Nieto. Tu nieto. Entonces, regresando, lo vamos a platicar con ella para ver cuál es la duda que tiene y que le respondan los invitados. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y vamos a retomar, Cris, en un momentito al público, ahí a la entrevista que tenías pendiente, las entrevistas, pero recuerden que los martes tenemos este espacio en donde les pedimos especial atención porque es un servicio que créanme que puede ayudar a personas que han desaparecido y que sus familias las están buscando, así que cualquier información no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla y si sumamos esfuerzos pues podemos ayudar. Vamos primero a ver la fotografía de Cristian Ismael Escobar García, quien se extravió en la colonia Santa María del municipio de Ocoyoacac en el Estado de México el 12 de agosto del año pasado, el 2019. Cristian Ismael Escobar García. Siguiente imagen es la de José Luis Álvarez Sánchez, quien se extravió en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2018. Ahí vemos en pantalla, repito su nombre, José Luis Álvarez Sánchez. Continuamos, la siguiente imagen es la de Leonel Espinosa López, quien se extravió en Porfirio Díaz número 18 en el municipio Villa de Etla del estado de Oaxaca el 26 de agosto del 2007, aún su familia lo está buscando. Repito, es Leonel Espinosa López. Siguiente imagen es la de Luis Ángel Fuentes Domínguez, quien se extravió en el barrio San Miguel, municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México, el 14 de octubre del 2018. Y por último, nuestra última fotografía del día de hoy es la de Rodrigo Dávila Estrella, quien fue visto por última vez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 2018. Gracias por su atención. Por favor, comuníquese si tiene alguna información y vamos a retomar nuestro tema. Vamos a ver las respuestas al siguiente sondeo para continuar aclarando dudas sobre pensión alimenticia. Cuando hay de por medio familia. Cuando los hijos estudian y bueno, cuando son pequeños pues requieren de todos los cuidados de una madre y pues necesitan tanto de la mamá como del papá. Cuando la persona no cumple con su obligación de manutención en cuanto a alimentos, bueno, lo que le hace falta al menor. Los que se divorcian y las personas pequeñas, ¿no? Cuando la pareja se separa y cada quien agarra su rumbo y el papá tiene que hacer cargo de los gastos, ya con la pensión se cubre alguna de la necesidad. En el caso de que alguno de los cónyuges esté imposibilitado para trabajar, cuando hay menores de edad o cuando los hijos, aún siendo mayores de edad, continúan con sus estudios. Desde el momento en que el juez dictamina el divorcio, se da por aceptado el divorcio, y pues de los hijos no se puede divorciar. Y ellos necesitan, obviamente, percibir el ingreso del padre para poder sustentar todos sus gastos, aparte de lo que la madre también debe ocuparse. Bueno, pues gracias por sus respuestas y ahorita, por supuesto, lo vamos a aclarar con nuestros invitados. Y como ya les había yo dicho antes, aquí estamos con Susana. Susana es abuelita y ella tiene algunas dudas con respecto a la pensión alimenticia de tu nieto. Sí, así es. El caso es que el papá nunca reconoció al niño. Mi hija fue madre soltera y mi pregunta es si se puede reclamar retroactivamente esta pensión. 10 años. 10 años. A ver, vamos a ver qué nos dice el juez. Sí, se puede reclamar siempre y cuando primero se lleve un procedimiento de reconocimiento de paternidad. O sea, ahí estaba obligada su hija, en el momento en que ella tiene pleno conocimiento de quién es el padre, a hacer ese reclamo, porque el bebé, la niña, pues era imposible que lo hiciera.
¿Cuándo va a operar el pago del retroactivo? Porque aquí lo han mencionado 2 o 3 veces. O sea, si se acredita que él tenía conocimiento y a partir del momento en que tuvo conocimiento que era su hija, se le puede condenar. Si él tuvo conocimiento desde que nació, desde ese momento se le puede reclamar. Pero hay que hacer el trámite de reconocimiento de paternidad, eso lo llevamos nosotros los juzgados orales. Si no tiene para pagar un abogado, pues hay Defensoría Pública, está el Sistema para el Desarrollo Integral de Familia DIF, hay despachos pro bono, así les llaman, que dan asesoría gratuita, y hay muchas universidades aquí en esta ciudad, UNAM, UAM, ITAM, que dan asesoría gratuita, pero hay que implementarlo ya, porque se la llevan por la libre, perdón la expresión. Claro. O sea, le dan gusto al tienen que gusto y acudir. tienen al niño y les aparecen del mapa, ¿no? Pero algo que dijiste que es bien importante es que yo como mamá o como papá también tengo la obligación de pedirlo Sí, por claro, él. de reclamar, porque ella es la reclamarlo. que tutela los intereses Exacto. de su pequeña. Ella no puede reclamar, reclamará si es el caso, si no lo hacen, cuando adquiera la mayoría de edad. Claro. Puede hacer. Pero entonces la mamá, tu hija es la que lo tiene que hacer. Gracias, Susana. Bueno, de este lado tenemos a Aimé. A ver, sí, adelante. Pero nada más hay una precisión, que inclusive ella también pudiera hacerlo, ¿eh? ¿Ella como abuelita? Ella como abuelita, sabiendo de la situación, ella puede iniciar Claro. un proceso judicial, hacerle ver la situación al juez, demandar a esta persona el reconocimiento y todas las medidas, guarda y custodia. Aunque no esté de acuerdo su hija. No, al final No le ella, importa. eso no importa. Exactamente, porque ella, a través del vínculo familiar, ella sí puede sin ningún problema demandar directamente el reconocimiento y el pago de pensión alimenticia. Muy bien, Susana, eso nos Porque gustó es todavía un- más. es un Muchísimas derecho del- gracias. del A ver, mismo, por el Aimé, bien del aquí, menor. adelante, por favor. Bueno, buenos días. En mi proceso ha sido muy largo en la parte de que, bueno, yo vivía casada, me divorcio y a los 6 años de que me divorcio, pues no me da pensión, busco otro trabajo y después, pues él argumenta de algunas maneras que no me va a dar pensión porque tengo 2 trabajos. Como trabajo y no quiero perder mi trabajo, metí como 7 abogados para arreglar lo de la pensión, no lo logré. ¿Esto hace cuánto tiempo? Tengo 17 años de divorciada y busqué ¿Y otro nunca? abogado, no, y busqué otro abogado por lo retroactivo y tampoco lo he logrado. La verdad es que ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? tengo en 3 hijos. ¿Y él nunca les ha dado un peso? Nos daba así como intermitente, a veces sí, y un día llegamos a lo familiar y él dijo que nada más iba a dar, como no tenía trabajo, 500 pesos al mes por hijo y que a veces tampoco lo daba, ¿no? Entonces, Y entonces, a ver, ¿qué es lo que ella puede hacer tantos años después? Adelante. Ahí en esa parte también, bueno, a reserva de tener un poquito más de detalles, hay que ver qué pasó con esa sentencia de divorcio y también, lamentablemente, es una práctica recurrente en el que de pronto quienes se dedican tal vez al ejercicio independiente o bien al trabajo informal, pues es difícil comprobarles un tema de ingreso. Ya decían hace rato el tema de la necesidad y la capacidad, y a veces la capacidad es lo que imposibilita el pago de una pensión, pero al final está regulada esa parte. ¿Y qué pasa? Lo que dice la ley es que hay que tomar en cuenta el nivel de vida digo, aquí en la Ciudad de México se toman los 2 años, hay legislaciones de algunos estados donde dice, bueno, pues toda la relación se va a tomar en cuenta cómo era el nivel de vida, porque casualmente a partir del divorcio entonces ya desaparecieron los ingresos y ya no tengo con qué pagar. Bueno, por eso es importante, 1, asesorarse y 2, también tener este control de guardar comprobantes. ¿Para qué? Para poder demostrar una necesidad. Porque yo puedo saber y decir, bueno, gasto en esto, esto y esto, pero ¿cómo le demuestro a un juez o cómo acudo con el juez para comprobarle cuánto es lo que se gasta? Lamentablemente también hay veces donde se hacen compras pues en establecimientos donde no nos van a dar un comprobante, una nota, una factura, pero procurar que ese tipo de comprobantes se tengan. ¿Por qué? Porque justamente esos son los que yo le presentaré al juez para comprobar cuánto es lo que gasté. Y ahora, en cuanto a la capacidad de la persona, pues tendré yo que demostrar también, y si no, también aquí oficiosamente el juez está obligado a recabar de cualquier institución, ya sea Infonavit, IMSS, ISSSTE, de donde sea, tratar de comprobar un nivel de vida y cuánto era lo que el señor percibía de ingresos. Pero fíjate, ya pasaron 17 Yo años. invito a la señora, porque es un caso Él es, concreto. él es contador. Claro. Sí, Yo adelante. invito a la señora que vaya al juzgado para que nos diga con detalle, porque a veces albergar la esperanza de algo que ya no se puede lograr. Totalmente. O sea, habría que escuchar, ver qué pruebas, qué sucedió en los procedimientos, el tiempo que ha transcurrido. Entonces yo la invito a que pase ya al juzgado séptimo oral familiar cuando tenga ya tiempo
Niños Héroes 119, piso 11. Ok. Séptimo oral familiar. Gracias, Teófilo. Y bueno, de este lado tenemos a Evelia. ¿Cómo estás, Evelia? Bien, gracias. ¿Cuál es tu duda con respecto a esto? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es de que yo lo único que quería comentar es de que yo arreglé la situación de forma diferente. Ahorita mi hija va a cumplir 15 años y hace 8 años fue cuando me divorcié, pero yo y él quedamos en un común acuerdo y la verdad hasta la fecha no me ha fallado. Yo me divorcié y de por sí el proceso de divorcio es muy difícil. Y la verdad, ya hasta que yo estuve ya más tranquila fue cuando yo decidí hablar con él, porque estábamos en la guerra total. Ya cuando hablé yo con él, llegamos a un acuerdo y de hecho la juez cuando me divorció me dice que no vas a pelear la pensión y yo le dije que no, porque yo ya había arreglado con él. Ella me dio, incluso en el divorcio allí le puso que yo podía reclamar en cualquier momento la pensión alimenticia, pero él ha cumplido. Él ha cumplido y la verdad yo traté de llevarlo lo mejor tranquila que se pudo y hasta la fecha a mí me ha funcionado. Pues qué bueno, Evelia, que te funcionó. Aunque no hay que dejar de decir que es bien importante sí agarrarnos de los derechos que tenemos y de la ley para proteger a nuestros niños, porque bueno, nada nos garantiza que van a cumplir siempre con su palabra. A veces hay situaciones que los hacen cambiar. Te lo agradezco mucho. Y bueno, de este lado tenemos un comentario, Imerio, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás, Imerio? Dices que tú me estabas comentando que estás al frente de la Sociedad de Padres de Familia de una escuela y ahí los apoyan. ¿De qué manera los apoyan? Bueno, soy facilitador de un taller de escuela para padres en la Escuela Secundaria Técnica 110. Y aquí en el momento de dar a conocer varios temas, surgen precisamente las problemáticas que tienen madres solteras aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Puntualmente, ¿en qué las ayudas? Se canalizan los problemas que presentan de que desconocen la información de cómo pueden tramitar alguna demanda, en este caso la pensión alimenticia. ¿Y a dónde las canalizas? ¿A qué institución? Directamente a la alcaldía con algunos conocidos. ¿Y si ha funcionado? Y sí, y un hermano abogado que es el que también me apoya. Muchísimas gracias, gracias. Eso es muy importante saberlo y que por supuesto hay diferentes opciones que tienen. Sí, adelante, por favor. Sería añadir dos cosas. Digo, primero, felicidades que pudieron de la señora llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo y yo la invitaría a que ese acuerdo, digo, hay veces en las que cuando entra algún abogado ya se rompe el acuerdo, pero yo lo que tal vez diría que por certeza sería bueno que eso que hicieron en un juzgado, ese convenio igual lo pudieron haber hecho con un mediador. El Tribunal Superior de Justicia hoy en día, a través del Centro de Justicia, tiene mediadores públicos, pero también tiene cerca de un poquito más de 500 mediadores privados con fe pública, que al final de ese acuerdo al que llegaron, le damos fe pública y entonces hace las veces de una sentencia y les da la certeza suficiente para que, esperemos que no, pero si se llega a dar un incumplimiento, con ese convenio acudimos con un juez para ejecutar. A la par también con el tema de la Sociedad de Padres de Familia, hay una iniciativa, bueno, la ley lo prevé, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé que en todos los centros escolares debe de haber un mediador. En las delegaciones hay mediadores que también son certificados por el Centro de Justicia Alternativa que ayudan a que ese tipo de controversias se resuelvan a través del procedimiento de mediación, este procedimiento voluntario de buena fe. Y en adición a una cosa que decían hace rato que es bien importante en cuanto al incumplimiento, que al final en el convenio tiene que quedar claro, es la garantía. Es decir, en una pensión alimenticia es bien importante garantizar que ante un incumplimiento el juez no va a aceptar ningún convenio y ningún mediador puede hacer un convenio en el que una pensión no esté garantizada. Esto es bien importante porque ante un incumplimiento, digo, con independencia de hacer efectivo el cobro de la pensión, yo puedo acudir a hacer efectiva la fianza, prenda, hipoteca, lo que se haya hecho. Y aparte, si yo estoy de buena fe diciendo que sí lo voy a cumplir, entonces no tendría yo por qué decir no a un convenio firmado. Claro, ¿no? Porque totalmente. si está mi buena fe por delante, ¿por qué voy a decir que no? Ahora, a mí lo que me preocupa es que lo que más escuchamos, y esto ha sido en todos los programas que hemos tenido, son historias como la historia que nos está contando aquí esta Aimé, que, bueno, finalmente ya pasaron 17 años y son 17 años en los que ella ha luchado sola. Pero bueno, un poquito más adelante le contestamos. Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio, que también es desde la perspectiva de los hombres, porque ellos también tienen a veces muchas dudas cuando son a ellos a los que les están pidiendo la pensión, llevan mucho tiempo dándola y de repente no saben hasta cuándo tienen que darla, cómo pueden pedir que se cambie, que se quite, que se reduzca, etcétera. Vamos a ver el siguiente testimonio, acompáñame.
Soy un hombre trabajador, tengo 36 años, 16 años de casado, una hija de 14 años que actualmente está estudiando tercero de secundaria. Con mi esposa tuve muchos problemas económicamente, faltaba dinero en la casa, despensa, útiles para la niña. Actualmente yo le doy una pensión a mi hija que dictaminó un juez. Yo creo que la pensión que me quitan es muy alta, me quitan el 45% de mi sueldo cuando yo tenía entendido que era el 30% nada más por hijo. Me descuentan la pensión directamente de mi nómina, pero aún así con el porcentaje que le doy me sigue hablando ella y todavía me pide más dinero para más requerimientos de la escuela, cosas extraordinarias, enfermedades, medicina, dinero extra. Yo quiero ver la posibilidad si este porcentaje puede disminuir o es definitivo. Actualmente tengo 2 trabajos y entre más gano, más me quitan. Yo sé que es mi deber mantener a mi hija, pero actualmente mi esposa gasta más de lo que yo gano. Actualmente mi trabajo me ofrece la posibilidad de pagarme por fuera, pero yo no quiero ser desleal. Yo no sé qué repercusiones traiga esto para mí, porque yo quiero darle lo mejor a mi hija, pero siento que mi esposa es muy encajosa. También quiero saber hasta qué edad tengo que pagar esta pensión. Algunos me comentan que es hasta los 18 años y otros que hasta los 21. Quiero que mi hija tenga un buen futuro, pero no quiero quedarme en la miseria. No quiero trabajar para mantener a mi hija y a mi ex esposa. Con el dinero que yo doy, mi ex esposa ni siquiera trabaja. Le he dicho que consiga un trabajo, pero ella me argumenta que quién cuida a la niña. Me dice que consiga un trabajo por las noches para que yo les dé una vida mejor. Quiero que me digan los especialistas si puedo renunciar a la pensión o las tengo que mantener toda la vida. Bueno, pues creo que también esta parte hay que verla, ¿no? Pones cara de asustado. Te decía, Cris, que tengo también algunas preguntas que tienen que ver desde la voz del que está pagando. Nos dice acá una persona que tiene un familiar que es divorciado, da pensión, lo que le corresponde, pero la señora no deja ver al niño. Cuando lo va a buscar siempre pide más dinero, no lo deja ver por meses, y esto es frecuente en las preguntas que les niegan la convivencia con los niños o que se los limitan a la cantidad de dinero o si no pagas no lo ves, etcétera. Y dice que le argumenta que no le alcanza, ella ya está casada y aún así quiere que también le den dinero para ella. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mira, aquí hay 3 cosas bien importantes de todo lo que se ha venido hablando, ¿no? A partir del divorcio, la ley sí estima que los alimentos se deben de dar a quienes lo necesitan. Y entonces hay una parte en la que sí está supeditado los alimentos para los niños y para la pareja o para la concubina, en el que, durante el tiempo que duró el matrimonio, corríjame juez, cuando han estado casados, siempre y cuando siempre hay condiciones. Ella no se puede volver a casar, o no puede trabajar, No, sí porque puede, tiene pero cuidado. también hay limitantes, es decir, ¿cómo le cobras a alguien pensión que no tiene trabajo? Lo decía el compañero. A ver, el juez sí tiene amplias facultades para ordenar la investigación de esa persona. Aporta impuestos, pues Hacienda, IMSS, Infonavit. ¿Cuánto aporta? ¿Quién está aportando? Pero, y ahorita él lo por decía. ejemplo, ¿qué pasa con todas estas personas que trabajan en trabajos informales? Exactamente, ¿cómo lo acreditas? ¿Cómo lo acreditas? ¿Cómo llegas con el juez? Que es limitado, pero ya es un paso, ¿no? Complejo. En donde se encuentra, se hace una inspección. Son muchos trámites. Pero aparte eso es bien importante saber que a ustedes no los engañan. O sea, no porque no tenga un trabajo fijo que se pueda comprobar, entonces me va a engañar porque hay otros elementos que me pueden decir que sí realmente tiene dinero. Es que falta algo importante, ¿Qué? lo que dijo la señora. Falta comunicación. Hay quien llega y dice, es que no sé ni a qué se dedica. Exacto. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? Pues 10, 12, 14, no sabe a qué se dedica su marido o su mujer. No. ¿Cuánto aportaba? Pues a veces daba 100 pesos a la semana, a veces daba 200. Todo eso es información que vamos agregando nosotros para establecer la proporcionalidad y la capacidad, el modo de vida, el famoso nivel de vida. Hace rato tú mencionabas, es que yo quiero un coche. Bueno, si el nivel de vida es para que el hijo trajera una determinada marca de automóvil, bueno, pues se tendrá que en su momento decretar para que traiga esa marca de automóvil. Pero la gran mayoría de las familias mexicanas que llegan a tribunales, en primer lugar, no tienen información. Segundo lugar, son gente independiente. Un microbusero, por poner un ejemplo, y perdón la expresión, hace muchos años me dijo a su servidor que ganaba 2,000 pesos mensuales. Él tenía la ruta de Indios Verdes a Ciudad Universitaria y trabajaba todo el día. ¿Puedo yo creer eso? Que ganaba 2,000. Yo me siento, no lo hice, ¿verdad? Pero debía hacerlo.
y veo pasar al microbús y me quedo todo el día, yo creo que pasa 30 o 40 veces por ahí y no va a ganar 2,000 pesos mensuales. Ese es el engaño permanente. Pues engaño permanente viene, perdón la expresión, señoras, señores, es que agarran a cada araña que hay que saber elegir. El abogado decía algo muy importante, la garantía. No todas las familias mexicanas tampoco pueden garantizar. Claro. O sea, ni por prenda, que es que me den una factura, un coche, hipoteca, no tengo inmuebles. Carísimo. O sea, es complicadísimo. Pero nosotros, los jueces familiares, estamos obligados a buscar información, rascar la información. Pero nos tienen que dar un mínimo de información. Claro, tiene que llegar con en algo. En otras sesiones anteriores la maestra había dicho, bueno, pues hay que aportar un poquito más de información. ¿Qué pasa? Seguro ya te llegaron esas preguntas, Andy. ¿Qué pasa cuando la persona está fuera del país? Por ejemplo, los que se van a Estados Unidos. Nos han dicho, yo no sé ni en dónde vives. Bueno, si saben en dónde viven. Pues sí, se manda una carta rogatoria. Como les decía, o sea, si nos vamos así por esas partes y desmenuzando, porque la gente las dudas siguen, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, ahorita que decían, me brincó mucho, no solamente los hombres están obligados a aportar pensión. No, ya. Son ambos. Ya lo Y entonces, si el monto ya está fijado por un juez o en el convenio, hay que considerar que el resto de los gastos, es decir, los básicos, alimento, vestido, casa, educación y médico, se contemplan dentro de la pensión. Y lo demás, clases extracurriculares, tiene que haber un común acuerdo y una aportación de ambos. Siempre va a quedar supeditado quien no tiene bajo su cuidado a la niña o al niño, ¿sí? Y en este caso, lo que decían, las mayorías de edad, el problema de las pensiones y lo preocupante para todos y el conflicto de pareja es ese, que es tan largo y muchas veces pareciera interminable y dices, hasta que cumpla 18 años, no, porque si cumple 18 años, no está trabajando y sigue estudiando, hay una obligación, puede ser hasta los 24 años. Y obviamente tendrías que acreditar que hay un dolo, que hay una adicción, que hay una necesidad de afectación por parte de una de las partes para quien está aportando para que se suspenda. Entonces, todo esto tiene que ser a fuerzas de la mano del juzgador. No va a ser una cuestión unilateral. Mira, a ver, adelante, sí, por favor. Mira, los alimentos tienen la característica de que no hacen cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambian las circunstancias, pueden aumentar, pueden disminuir, pueden cesar o se pueden continuar, ¿no? Todo depende de las circunstancias. Es muy casuístico. El gran problema de los alimentos es el acreditar las posibilidades. En particular, cuando son el deudor alimentario, o sea, quien tiene la obligación de dar alimentos, es una persona que no tiene un trabajo fijo en donde se puedan acreditar sus ingresos. Oye, y el caso del testimonio que vimos que sí se puede acreditar y que él considera que se está abusando, ¿él qué puede hacer? Él puede solicitar la reducción de la pensión alimenticia, pero tendría que acreditar que está dando más de lo que se necesita. 30% es una parte más o menos. Dijo 45, ¿verdad? Que alguien le dijo que debió haber sido 30%. No. Pero, o sea, es que ese es el problema. El juez tiene la facultad discrecional de señalar cuánto es de pensión alimenticia. Ahora, él está diciendo otra cosa que también preocupa mucho a nuestro público. Tengo otro trabajo y de ese también me quitan. Claro. Lo que pasa es que le quitan de todo. Sí, porque de todos los ingresos en general. Pues lo deben de tener sus acreedores, ¿no? Sí. Adelante. Había un punto del testimonio muy importante y él decía, es que yo no sé en qué se lo gasto, o al parecer hay un tema ahí donde el gasto pues no está determinado. Claro. Ya hoy en día tribunales lo ha determinado de que una rendición de cuentas para efectos de un menor se puede pedir. Esto, el criterio es que, bueno, como es una especie de mandato, yo le puedo pedir cuentas a quien le estoy pagando, entre cónyuges no, pero, o entre concubinos, entre pareja no, pero para efectos de cuando se paga una pensión para los hijos, sí se puede pedir una rendición de cuentas y que expliquen cómo se está gastando. Esto es importante porque al final es un tema de transparencia y bajo esa transparencia... Pero la Corte ya resolvió que no se puede exigir la rendición de cuentas a la madre que está dándole los alimentos a los hijos, porque en eso se estaban apoyando muchos deudores alimentarios para empezar a hostigar a quien está recibiendo la pensión alimenticia. Pero bajo el mandato sí se puede pedir una rendición y claridad. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, o sea, bajo un tema de claridad. ¿Se puede o no se puede? Ahí el planteamiento que va a decir la licenciada, la maestra, perdón,
pero uno analiza el caso concreto. Claro, Depende del caso concreto. Claro. Y ya hay O sea, criterios de la cualquiera, Corte, porque si además, no va a por esta venir cuestión de una derechos humanos. lluvia de demandas de rendiciones de cuentas. Así es. Respecto al señor, le decretaron 45%. La señora no ha ido a reclamar aumento de pensión. Se da por entendido y para mí como juez implica que es suficiente. Porque dices que me reclama, me pide más. No está obligado a darle más. Ya te están pagando una pensión y eso es más que suficiente. ¿Cómo reducir? Bueno, pues tendría que acreditar que su nivel de vida, lo que él recibe, le es insuficiente para poder llevar una vida adecuada. Por ejemplo, ¿y los gastos extras? Teófilo, ¿qué pasa? O sea, dices, lo de la pensión es lo suficiente. ¿Qué pasa de repente lo que la gente común dice como los gastos extras? Tendría que promover un aumento de pensión la señora. Es decir, los 2,000 o 3,000 o 10,000 pesos que recibo no me alcanzan. Y te hago una plantilla, pues, y le reclamo a él, pero ahí entra la proporcionalidad. Claro. O sea, te estás excediendo en gastos, como alguien alguna vez dijo. A ver, yo puedo pagarte una escuela particular, pero te puedo pagar una que pagues 3,000 pesos mensuales, no 15,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, no es por el gusto, depende del nivel que se tiene. A ver, Sandy, adelante. Y no, es que quedaba pendiente de cuando se condiciona la convivencia con el papá o la mamá. ¿Qué se hace? ¿Qué puede hacer un papá al que no le están dejando ver a sus hijos? Solicitarle al juez que se respeten las visitas y convivencias pactadas. Y si no se respeta, no tiene nada que ver la pensión alimenticia con el delito. derecho que tiene el niño de convivir con papá y mamá. Sin embargo, pero hay tres cosas aquí que se pueden hacer. A ver. Y que las procuradurías de protección, ¿por qué están creadas? Precisamente para garantizar estos derechos y esta protección de los niños y niñas como sujetos de derecho. Claro. ¿A qué tienen derecho? A convivir con ambos padres. Sí. Y si alguno lo está violentando, entramos como procuradurías de protección y nosotros le damos herramientas al señor juez pero, para por la ejemplo, modificación no darle del la régimen de pensión alimenticia no es violentar, ¿no? Claro. Entonces, y llega a ser un delito. Sí, pero no tiene es que ver por qué haces, yo también hago. Si no caeríamos en una anarquía, ¿no? Claro. Y así irnos todos juntos. Hace un rato el juez decía, está la ley de acceso a la justicia. No, están los centros de justicia de la mujer, que atienden de manera integral a las mujeres. Y entonces en una sola dependencia se tiene que corregir todo el curso de la violación o vulneración de derechos que están viviendo y sobre todo ahí está el DIF, para garantizar que las niñas y los niños tengan garantizados todos sus derechos y si alguno está siendo violentado de inmediato, se corrija. Si estamos ante una situación en la que hay un riesgo para la niña o el niño, informan a la Procuraduría y el juez también puede ordenar que las visitas o las convivencias sean supervisadas. En el caso que decía la señora hace un rato, oye, si la niña está con una persona que la pone en total riesgo, ve y recógela, o sea, no te esperes, no me voy a esperar 2 meses. Claro. Y entonces, lo que pasa es que es bueno aclararlo porque a veces esas son las dudas. Vamos a regresar y vamos a regresar con los especialistas que se encuentran en el CAT, así es que quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. ¿El pago de alimentos para mis hijos y para mí solo lo puedo pedir si estoy legalmente casado? No, en lo absoluto. Actualmente hay muchas relaciones familiares, ¿no? Lo que es el concepto del matrimonio, lo que es el concepto del concubinato, hay sociedades en convivencia. El que tiene el derecho a reclamar alimentos, pues es aquel que no provee al hogar económicamente. Cualquiera puede reclamar alimentos cuando tenemos la necesidad. No nada más es comida, es educación, es salud, es vivienda, es vestido, es esparcimiento. Terminando una carrera de nivel licenciatura, es más que suficiente para que se pueda cancelar la pensión alimenticia. Es uno de los grandes problemas que nos encontramos en materia de alimentos. No hay un criterio para que el juzgador diga tanto va a ser de pensión alimenticia. No hay una. Los alimentos es todo lo necesario para el desarrollo integral del ser humano. Las mujeres queremos todos los derechos, pero no queremos las obligaciones. El papá tiene la obligación de pagar alimentos. No, los alimentos son proporcionales y este es otro principio. Capacidad y necesidad. ¿Cuánto puedes dar? ¿Cuánto necesitas? Yo no puedo quedarme sin nada por pagar pensión. Se asesore la gente sobre cómo se encuentra legislado en cada estado. Para un divorcio se puede hacer un convenio donde se resuelva guarda y custodia, alimentos, régimen de visitas, liquidación de sociedad, todo se puede resolver en el convenio de mediación. Por el bien de niñas y niños, que es lo que vemos desde el enfoque de derechos de la infancia, se debe priorizar. En los procesos judiciales, en el estir y afloje, los niños quedan en medio.
comienzan a ser como no visibilizados y cuando lo son se sienten culpables porque papá y mamá no llegan a un acuerdo. La mediación es parte importante y que los niños vayan acompañados y que su derecho de ser escuchados prevalezca. El divorcio, quiera o no quiera la otra persona, haya o no haya causal, si uno ya no quiere estar bajo el solo derecho de ya no querer estar juntos, se va a dar. Como pueden ver, ha estado muy interesante el programa y ahora me encuentro en el CAT, como decía Cris, es el Centro de Contacto con la Audiencia. Y acá atrás están mis compañeros que ustedes normalmente no ven a cuadro, pero tienen una labor importantísima para el desarrollo de nuestro programa. Amigos, gracias. Saluden ahí los que me alcanzan a escuchar. Ellos responden todo el tiempo sus preguntas vía telefónica. Les paso el teléfono por si no lo tienen a la mano. Es el 5166-4000 y ahí se pueden comunicar siempre a nuestro programa. Pero particularmente el día de hoy nos acompaña aquí el licenciado Martín García Beltrán. Él es abogado y mediador privado, certificado y director y fundador de Buen Divorcio SC y ha estado respondiendo a algunas de estas llamadas. Martín, ¿qué es lo que has visto que prevalece en las llamadas, en las dudas del público y cuál sería tu conclusión al respecto de estas dudas? Sí, buenos días. Mira, como siempre estos temas son muy importantes para el público en general, porque la pensión alimenticia es un derecho de orden público, es imprescriptible, es de primera necesidad, es impostergable también y las personas tienen mucha necesidad de información. Lo más común, lo más frecuente es que preguntan si se puede cobrar la pensión alimenticia que se ha dejado de cobrar durante un tiempo atrás. Los abogados a esto le llamamos prescripción. Es decir, si la pensión alimenticia deja de tener vigencia o si prescribe por el transcurso del tiempo. Y la respuesta jurídica es que los alimentos no prescriben, ya lo comentaron durante el programa, los alimentos pueden ser reclamados aunque haya pasado el tiempo, no constituyen cosa juzgada. Otra pregunta también es cómo se determina la cantidad que se va a pagar por concepto de pensión alimenticia y eso corresponde, según los abogados decimos, a un principio de proporcionalidad, es decir, el juzgador tiene que fijar un porcentaje de acuerdo a los elementos que los abogados le proporcionemos en relación a la necesidad alimentaria de quien tiene el derecho y la capacidad económica de quien tiene la obligación de darlos. Entonces no hay una cantidad física ni un porcentaje establecido, eso lo fija el juez de acuerdo al criterio con base en los elementos que nosotros le proporcionemos. Y por eso, pues cada caso es individual y cada caso merece y requiere atención puntual y particular. Muchísimas gracias, va a permanecer aquí con nosotros y gracias a nuestro equipo, bueno, a todos nuestros compañeros que constantemente atienden este centro de contacto porque su labor pues es básica y fundamental para el desarrollo de nuestro programa. Regresamos al estudio. Claro que sí, Sandy, sí, gracias a todo el equipo, por supuesto, que trabaja atrás aquí de Diálogos. Y justamente esto que nos decía Sandy, que es ciertísimo, o sea, cada caso es diferente. Tenemos un caso aquí anónimo que también tiene una duda particular sobre lo que ella estuvo viviendo. Adelante, gracias por estar aquí, bienvenida. Tú te divorciaste hace 10 años, dices, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Me divorcié y fue un divorcio de común acuerdo. Aparentemente, pues todo, quien lea la sentencia de divorcio va a decir, ay, pues qué bonito, ¿no? Cubría la escuela, la ropa, los alimentos, iba a ver a sus hijos los fines de semana. Y bueno, pues eso nada más quedó en el papel porque nunca se cumplió. Él dio la pensión 3 años, yo busqué la asesoría, fui ahí a donde mencionaba el juez y pues no sé qué pasaba porque las cosas nunca tuvieron una solución. Yo busqué después un abogado que era amigo de nosotros y tampoco hubo una solución, o sea, nunca pude tener el incremento de pensión, nunca se pudo lograr que él cumpliera pues nada de lo que decía la sentencia. O sea, él a los 3 años dejó de pagar. Sí. Un día de la noche a la mañana dejó de pagar. Sí, ¿Y él dio alguna explicación? ¿O también dejó de ver a sus hijos? No, lo que pasó es que
pues yo no quería ya tener más conflictos y yo le permitía que viera a sus hijos. A veces mis hijos se llegaron a ir de vacaciones con él, después los 10 de mayo se iban con él, después las navidades se iban con él y bueno, pues yo tenía que estar tengo que estar en una terapia porque pues para mí fue conocer a alguien si quieren conocer a alguien, divórciense. Es lo que dicen muchos. Sí. Ajá, y entonces, pues al ver que no había resultados, que iba yo a buscar a los abogados que no cobran, a buscar amigos que me asesoraran y no había respuesta, pues desistí, me cansé. Y esto pasó hace 10 años. Sí. Y ahorita tú tienes una duda, querías preguntar algo. Sí, yo lo que quiero preguntar es que si mis hijos pueden obtener lo que no se les dio en su niñez. Porque, ¿Qué edad tienen ellos ahorita? Tengo una hija ahorita de 33 años, mi hijo de 25 y mi otro hijo de 30, pero yo pregunto esto porque al no haber el dinero, mis hijos tuvieron que trabajar muy chicos porque él los enseñó a trabajar. Yo vendía tortas y gelatinas y muchas veces comimos eso, tortas y gelatinas. Y entonces mi otro hijo, el más chico, pues vendía galletas. Mi otro hijo pues tuvo que trabajar en una cafetería. Apenas mi hijo con muchos trabajos pudo terminar la preparatoria. Para mí es mi bebé, ¿no? Aunque tenga 25 años. Y a mí no se me hace justo. Entonces, yo quisiera ¿Quieres preguntar si ellos pueden hacer algo? Si ellos pueden hacer algo por pedir lo que no se les dio. Ajá. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Sí, adelante. Mi opinión es de que sí pueden, pero no deben, porque se les dio lo más importante, que es la dignidad de trabajar y valerse por sí mismos. Y yo creo que si se ponen a demandar pensión alimenticia a los 30 años, es perder todo lo que ganaron en este tiempo. Yo creo que no, en la vida tenemos que seguir adelante y no quedarnos con esos lastres. Esa es mi opinión. Pero jurídicamente... Sí, de hecho la Corte recientemente, en el año 2019, para cierre del trimestre, emitió un criterio en el que dice que incluso los hijos mayores de edad que no recibieron toda esta prestación pueden acudir y hacer valer este derecho. Como dice la abogada, obviamente, o sea, ya es una cuestión moral y una cuestión jurídica. ¿De que tienen derecho? Sí tienen derecho. En el caso específico de la señora comentaba, fue hace 10 años, la mayoría, entiendo, de los hijos ya eran mayores de edad. Y entonces podría leer que tenía alguno de ellos 15 años, cuando se da la separación. Entonces sí faltaron los años que quedaban para que concluyera hasta la licenciatura. Pero insisto, los requisitos que van a tener que acreditar es, puedes ser mayor de edad, estar estudiando la licenciatura, no tener un ingreso, y eso te puede hacer reclamar la pensión. A ver, pero como juez, si resulta que años después viene a mí alguien que pide pensión alimenticia y yo pregunto, bueno, ¿por qué no la pediste antes? Eso quiere decir que sí podías mantenerlos. Ahí cambia la presunción. Ajá. Exacto. Cuando son menores de edad y viene alguien a reclamar alimentos para sus hijos, se presume de inmediato que quien tiene que demostrar que cumple es el que tiene que pagar. Y aquí ellos tienen que demostrar que no tuvieron la capacidad para poder tener alimentos. O sea, el señor lo único que va a hacer defenderse. Él no tiene que aportar pruebas de cumplimiento o de incumplimiento, ¿no? Simple y sencillamente, ellos, el de 30 y tantos, de 33, el de 30 o el de 20 y tantos, tendrán que demostrar al juez que no tuvieron la capacidad y que ellos tuvieron que aportar y hacer su plantilla. O sea, en pocas palabras, está como en Chile. Que ahí también habría que tomar en cuenta porque, aun y cuando demandara y reclamara, yo creo que hay que tener en cuenta que no hay que dejar crecer esto. O sea, si hay un derecho de cobro de pensión alimenticia, hay que hacerlo efectivo. A ver, ella dice que a los 3 años ella intentó, cuando él deja de pagar, ella dice que ella intenta, que va con un abogado, va con un juez, y todos le dicen que no hay nada que hacer. Habría que ver. Con un juez. ¿No fuiste con un juez? Con un abogado, fue no sé a qué lugar. Cambio de abogado incluso. Un abogado, ¿y con quién más fuiste? Con una abogada de oficio.
y le pregunté, o sea, ahí donde yo conozco ese lugar donde dice el juez, y ahí fui muchas veces, y me decían que sí. ¿Enfrente del hemiciclo a Juárez? Ajá. Pero y fue a la también, Defensoría Pública, que está en el primer piso, y ¿no? también me hicieron lo que decía el Su abogado tarjetón. también, comprobar los gastos, y llevé todos los gastos que yo tenía. O sea, yo le fui dando seguimiento. ¿Por qué razón no procedió? No lo sé. Habrá que ver el Pero caso, que en 3 años yo intenté, hablé, fui, regresé, llevé documentos, lo hice. Ahora, lo hice, sí me sí lo parece, hice. yo creo que ella tiene un punto. Yo como abogada del diablo de aquí tengo que decir, oigan, ella también tiene un punto. Finalmente trató durante 3 años, hizo lo que podía hacer, acudió al juzgado de lo familiar y sin embargo las respuestas fueron no. Y de repente hay un momento en el que ya también dices, o sea, ¿cuántos años más voy a pelear? Yo ya tengo que salir adelante, este señor no quiere hacer nada, no quiere ayudar. O sea, sí la entiendo, de veras la vamos a dejar sin apoyo. Es el caso de muchas mujeres Es como el que caso dicen, de bueno, la yo voy a señora. mantener a mis hijos. Pues y sí. siguen. Lo mismo que la señora, le digo a la señora que me lleve los documentos, los reviso. Claro. Pero hay un punto bien Por favor. importante. Saber qué sucedió, ¿no? Vamos, lleva los documentos, por favor, del juez. Y ya sabes los que dice. a las mujeres, digo, a los acreedores alimentarios que están en ese supuesto, que tengan presente que los alimentos tienen competencia concurrente. ¿Qué quiere decir? Que si por la vía familiar no se puede, está la vía penal, o pueden utilizar las dos, como ya lo dijo. Que a veces hace eso rato es la lo que no abogada. se quiere, ¿no? En cuanto presentas una denuncia penal, de inmediato aparecen A ver, los yo recursos. tengo otra pregunta que Eso sí, hacerles. ya lo Si tengo ella fue al muy primer visto. piso y en el primer piso no pasó nada, ¿ella puede solita subir y buscar un juez? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Ok, eso Alimentos tiene que por saberlo. comparecencia. Ah, tiene que saberlo todo el mundo. Puedes acudir y buscar al juez. ¿sí? Hay un artículo en la ley, y lo conocen aquí los abogados, dice ¿Que te está haciendo reír? se puede acudir ante el juez de lo familiar Sin por formalidad comparecencia o por escrito. Así dice el artículo. Sin En formalidad materia familiar no hay formalidades. Ok, ahora. Eso trae como consecuencia que cualquier juez familiar debería atender en casos de urgencia a quien se presentara de inmediato y levantar una comparecencia sin tarjetón. Así Alimentos es importantísimo. Ahora, Ese es el supuesto. quiero que le quede algo muy claro. Ahorita los que podrían en su caso, dependiendo de la revisión de documentos, reclamar son ellos. Usted ya no tiene representación, salvo que le dieran un poder. Pero usted comentó que su papá los llevaba de paseo en Navidad y no sé qué en otros lugares. Sí. Luego los hijos se sienten que cuando se les requiere que exijan al padre, ¿cómo voy a agraviar a mi papá Si me dio si eso. mi papá me dio eso? Y sucede los fines de semana de cada 15 Además, días. sería Es convivencia. que mi papá me lleva a pasear, me lleva a comer fuera de casa. No me obliga a estar revisando la tarea. Las malvadas de la película casi siempre son las mamás, porque métete a bañar, haz la tarea, levántate temprano, cómete lo que te serví. Entonces, a lo mejor sus hijos también tienen la idea de que él sí cumplió, no aportando, pero sí llevándolos a pasear. Todo eso hay que considerar. Ahora, otro punto antes de que se nos vaya. Quiero saber, ¿cuándo algo familiar ya se puede volver penal? Porque eso nos están preguntando. O sea, ¿en qué momento algo Lo que es decíamos familiar? hace En el rato, incumplimiento. 2 meses, perdón. No, entonces. Sí. Si incumplió 2 meses seguiditos, de inmediato tú puedes ir a denunciar. Ya de manera penal. Cuando hablamos de pensión y dejó de aportarla. Ok, ¿Por ¿por qué otra razón? Por las cuestiones penales, maltrato, omisión, el abandono, El abandono siempre de van a persona. ser delitos y puedes acudir. Lo que sí está mal es utilizar lo penal para lo familiar. Que es muy Me común. explico. Cuando hay un problema de convivencias y resulta que el juez otorgó la custodia o el cuidado para la madre y el padre trae una cuestión en contra de la madre, va y la denuncia y dice que lo maltrata. Y entonces entra esta cuestión que no la penal deja ver. y lo sano de lo familiar se desbarata. Y es cuando está mal utilizar al sistema, ¿sí? Hacer como una simulación del acto. Lo que sí es denunciar si pasaron 2 meses y dejaron de aportarte, de dar alimentos. Hay un punto importante respecto del testimonio. Hay que también, o sea, los dueños de los asuntos es la gente que está reclamando el derecho. Ahí decía la señora, bueno, es que he ido con varios abogados.
pídanles cuentas a sus abogados, que se vea qué es lo que se está haciendo. Digo, ante todo voy a defender la profesión, pero hay que tener mucho cuidado. Y darle seguimiento. Claro, claro. Porque una de las cosas que hemos visto aquí es que muchas personas dicen, le preguntas, oye, y le hablas a tu abogado, no, porque no lo quiero molestar, moléstalo. Claro. Moléstalo, porque si tú no lo molestas, lo molesta el otro, ¿eh? Cuando el otro contratas cliente. un albañil, le pagas y le exiges. Exacto. O sea, son servicios. Rendir Son cuentas. servicios. Hay que Rendición de rendir, cuentas, sí. es una obligación. Sandy, adelante, por favor. Pues mira, nos preguntan sobre cómo, sobre la guardia y custodia. Guarda y custodia. Sí, en qué caso se puede perder. Bueno, ya se mencionó algo de los delitos de violencia. Hay dos conceptos diferentes. Uno es la guarda y custodia y otro es la patria potestad. La patria potestad se genera desde el momento del nacimiento y son las obligaciones, responsabilidades y derechos que tienen los padres, de la relación de parentesco, de padres a hijos. La guarda y custodia es quien la tiene, quien la ostenta y la está físicamente con ellos. Hablan de custodia compartida, es cuando está con uno y está todo el rato con el otro, pero son cosas diferentes. El abogado mencionó hace rato, la patria potestad se puede perder por falta de incumplimiento, por violencia y por un sinnúmero de hipótesis que establece la ley, que le quita los derechos, más no las obligaciones, con la excepción del derecho de convivencia, porque hay dos derechos, que es el derecho de convivencia del niño para con sus padres y el derecho de convivencia del padre para con sus hijos. No se daría si los hijos no quieren ver al padre o a la madre, según sea el caso. Son dos conceptos diferentes. No lo pueden obligar. Y es que acá, es que quería unirlo con esto que dice, mi hijo recibe pensión, es decir, tiene cubierto la parte económica, tiene 14 años, pero él lo que pide es ver a su papá. ¿Se puede hacer algo? Porque yo le dije al señor que incluso puede renunciar a darnos la pensión, pero que por favor vea a su hijo. Y eso está bien complicado. Bien complicado. No, y esa parte lamentablemente no se puede obligar, digo, ese es un abandono. Digo, está bien el ministrar o el pagar la pensión, pero tiene que haber también una parte que decía hace rato su señoría sobre el tema de el afectivo, el tema de valores. Y aunado o adicionando... Que no se puede obligar, eso no se puede obligar. No se puede obligar. Es la única parte que no se puede obligar y la que más hace daño. Claro. Tendría que hacer un estudio psicológico para cuál es el motivo de iniciar una vinculación. Pero tampoco vamos a suponer que en el estudio aparecen los motivos, pero tampoco lo puedo obligar a convivir si no quiere. Porque incluso puede ser hasta contraproducente. Pero además ahí lo grave, porque se puede hacer a través de un proceso judicial, pero también, y perdón que haga tanto comercial, pero la verdad que también se puede hacer a través de la mediación. O sea, es decir, no acudir a sede judicial, pero la mediación de verdad, que es un mecanismo que hay que dar difusión. Sí, y es que aparte es un mecanismo nuevo que ayuda mucho. Pero entonces, lo importante es precisamente eso, que hay medios alternativos de solución de controversias que no necesariamente son los judiciales. Y en estos medios alternativos de solución de controversias se encuentra la mediación. Y en la mediación no es que yo le dé la solución a las partes, sino que ellas mismas, con la información que tienen, son las que van a solucionar sus problemas. Y el mediador va a ser un orientador que les va a estar preguntando, a ver, ¿usted qué quiere? A ver, ¿usted qué quiere? ¿Qué va a lograr con esto? ¿Cómo le gustaría resolverlo? Entonces, las mismas partes son las que van resolviendo. Y yo creo que eso es lo ideal. Claro, ¿y por qué un juez, digo con todo respeto, señoría, pero por qué un juez es el que tiene que decirle a una persona cómo convivir con su hijo? No. ¿Qué mejor que de propia voluntad yo diga, a ver, yo quiero convivir con mi hijo y quiero dar tanto, pero a partir de la voluntariedad? Digo, yo creo que los procesos judiciales tienen que ser la última vía. Pero antes que todo, ¿por qué un juez es el que me tiene que decir cómo convivir? Es que hemos llegado a tal punto que no es que un juez tenga que, es que un juez debe, porque las partes no se ponen de acuerdo y entonces no les queda otra opción. Implica mucho trabajo. Y el problema, la mediación es tan importante y nosotros como juzgadores, en cualquier etapa del procedimiento, llámese como se llame la etapa, hay que intentar conciliar. El problema de la mediación es que si no hay voluntad de ambas partes para resolver el problema, no se les puede obligar. Exactamente. Algo que me encanta de Facebook Live y de la transmisión que tenemos ahí, donde la gente va plasmando sus ideas, sus dudas, se vuelve también una forma de apoyo entre toda la comunidad del programa, porque ya le van respondiendo, dicen, es una situación difícil, yo también tengo un pequeño de 5 años, entendí que no le puedes pedir peras al olmo, si no quieren a sus hijos, eso
eso no lo puedes cambiar. El amor y necesidad de la relación debe ser voluntaria. Habla con tu hijo, llévalo a un proceso de terapia para que hable cómo se siente en esta situación, porque ningún juez va a obligar a ese tipo a ver a tu hijo. Entonces, bueno, también agradecerle al público que se va conectando y va dando sus puntos de vista, sin perder que también hay que asesorarnos con los especialistas. Por supuesto. A forma de conclusión. Estoy a sus órdenes en Niños Héroes 119, séptimo oral familiar. Se les tiende la mano, se les escucha, y si hay algo que se les pueda aportar de la información que requieren, con mucho gusto. Siempre infórmense. Estamos las instituciones abiertas para ello. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que les diría es que antes, más que ser correctivos, hay que ser preventivos. O sea, tenemos que analizar la situación y lo mejor es el diálogo y la conciliación. Definitivamente. Hay clientes que llegan y me dicen, es que quiero demandarlo, ¿cuánto le paga? 30,000 pesos mensuales. Pues si lo demanda le van a dar 10, señora. Entonces la conciliación. Concilien. Gracias. Rápido. Agradecer y sobre todo que vean, que busquen qué es la mediación, que se acerquen al Centro de Justicia Alternativa. Hay una lista de 500 mediadores privados que acudan y que no descarten la conciliación. Adelante, por favor. Considere a sus hijos, por favor, y piense antes de ir a pelear una batalla imposible, qué es lo que ellos quieren y qué es lo mejor para ellos. A través de las procuradurías podemos ayudarle mucho. Xochicalco 1000 en Benito Juárez. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias a todos los que están aquí, gracias a Diálogos. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.